Iceberg de las películas más perturbadoras que no deberías de ver. Existen películas que no solo perturban por lo que muestran en pantalla, sino que también por lo que ocurre detrás de cámaras. Historias de rodajes envueltos en tragedias, directores que encontraron un final inesperado y películas tan extremas que fueron prohibidas a los pocos minutos de su estreno. Son producciones que dividen a la crítica, que despiertan debates sobre los límites del cine y que, con el tiempo, se convirtieron en auténticas leyendas oscuras de la pantalla grande. En este iceberg recorreremos desde lo más ligero dentro del cine extraño hasta llegar a las producciones más polémicas y perturbadoras que jamás deberías de ver. Nivel 1. El Cien Pies Humano. En 2009 se estrenó El Cien Pies Humano, una de las propuestas más polémicas del cine de terror moderno. La historia sigue al Dr. Hader, un cirujano alemán obsesionado con crear lo que él llama un cien pies humano. Para lograrlo, captura a 3 personas y les une mediante un procedimiento quirúrgico extremo, formando un solo organismo. Lo inquietante no es solo la idea en sí, sino la manera en que se representa. El médico explica el procedimiento como si fuera un experimento científico legítimo, con una frialdad clínica que genera tanto miedo como repulsión. El director Tom Six declaró que incluso consultó con profesionales para que la operación resultara teóricamente posible, lo que solo aumentó la controversia. La película tuvo 2 secuelas, cada una más radical que la anterior, y llegó a ser prohibida temporalmente en países como Reino Unido y Australia. Hoy es recordada como una obra de culto dentro del subgénero de terror corporal, más por su concepto perturbador que por lo que realmente muestra en la pantalla. Nivel 1. Hilos. Estrenada en 1984 por la BBC, Hilos es considerada la película más realista sobre un escenario nuclear, ambientada en Sheffield, Inglaterra. Sigue a 2 familias comunes que ven sus vidas desmoronarse cuando estalla el conflicto entre Estados Unidos y la URSS. El ataque llega de forma repentina, un destello, explosiones masivas y toda la ciudad reducida a ruinas. Sin embargo, lo peor ocurre después. La sociedad colapsa, no hay comida ni medicinas, y la radiación convierte la supervivencia en una lucha diaria. Ruth, una de las protagonistas, logra seguir adelante, pero su hija nace con secuelas importantes por la exposición nuclear. La película impacta por su tono documental, usa narración en off, datos estadísticos y escenas que parecen sacadas de un noticiero real. Emitida en plena Guerra Fría, causó conmoción en Reino Unido, profundamente impactados por su crudeza. Más que una película de terror, Hilos funciona como un recordatorio de lo frágil que sería la vida después de una catástrofe nuclear. Nivel 1. Día Cero. Día Cero es una película de 2003 filmada con el estilo de metraje casero. Sigue a André y Cal, 2 estudiantes de secundaria que grababan un video de su vida diaria, bromas, charlas y momentos comunes. Sin embargo, poco a poco revelan un plan oscuro relacionado con su escuela. La cinta se inspira en hechos trágicos de finales de los 90. Al igual que en aquel caso real, los protagonistas documentan sus pensamientos, realizan ensayos y expresan su frustración hacia la sociedad. Esa naturalidad es lo más inquietante. No parecen personajes de ficción, sino adolescentes comunes que podrían ser tus propios compañeros de clase. Estrenada pocos años después de esos sucesos, fue duramente criticada por lo cercana que estaba al hecho real y por la manera en la que mostraba a los protagonistas con un tono demasiado cotidiano. Para muchos fue demasiado pronto, para otros un relato incómodo de cómo puede gestarse la oscuridad en jóvenes que se sienten apartados. Más que por imágenes fuertes, Zero Day o Día Cero perturba porque parece real, como si estuviéramos viendo las grabaciones privadas de 2 estudiantes antes de un desastre escolar. Nivel 1.
El Exorcista. Cuando se estrenó en 1973, El Exorcista ya era un fenómeno por su historia sobre una posesión. Sin embargo, lo más inquietante ocurrió fuera de la pantalla. La filmación estuvo marcada por accidentes e incidentes que alimentaron la idea de que el rodaje estaba maldito. Un incendio destruyó gran parte del set, excepto la habitación donde se filmarían las escenas del exorcismo. Actores como Ellen Burstyn y Linda Blair sufrieron lesiones durante los rodajes con arneses y maquinaria defectuosa. Además, varias pérdidas entre familiares y miembros del equipo ocurrieron mientras la película estaba en producción. Todo esto llevó al director William Friedkin a pedir la bendición de un sacerdote en el set. El ambiente de tensión sumado a los extraños sucesos reforzó la leyenda de que la película estaba rodeada de fuerzas oscuras. Hoy, más allá de su impacto como clásico del terror, El Exorcista también es recordado por su producción llena de incidentes inexplicables que marcaron a todo el equipo. Nivel 2. Megan está desaparecida. Estrenada en 2011, Megan está desaparecida es una de las películas más polémicas sobre los peligros del internet. Cuenta la historia de Megan, una adolescente popular pero vulnerable, y su mejor amiga Amy, más reservada e inocente. Todo cambia cuando Megan comienza a hablar en línea con un chico llamado Josh, que se niega a mostrar su rostro. Lo que empieza con un simple chat termina en tragedia. Megan desaparece tras encontrarse con él y Amy, en su intento por encontrarla, se convierte en la siguiente víctima. La película muestra en primera persona sus últimos días mediante diarios grabados y fotos perturbadoras que revelan el destino de ambas. El impacto no está en efectos especiales, sino en la crudeza emocional y en cómo simula ser material real de internet. Debido a que los protagonistas son menores de edad y la violencia se muestra de forma explícita, la película fue prohibida en Nueva Zelanda y sigue siendo objeto de debate en otros países. Con muy bajo presupuesto, se convirtió en un fenómeno viral años después, cuando fragmentos resurgieron en TikTok, causando reacciones de pánico en nuevos espectadores. Nivel 2. La casa de Jack. Dirigida por Lars von Trier y estrenada en 2018, La casa de Jack sigue a Jack, un asesino en serie que relata 5 de sus crímenes mientras reflexiona sobre el arte, la moral y la vida. Para él, cada asesinato no es solo un acto violento, sino una obra de arte que lo acerca a la perfección. Entre esos crímenes, el más impactante es el llamado viaje de casa. Jack invita a su pareja y a los 2 hijos pequeños de ella a una salida aparentemente inocente. Le enseña cómo sostener un rifle, habla de caza ética y se muestra como un padre sustituto, cariñoso y pedagógico. La escena se alarga con un aire casi familiar, lo que hace aún más brutal el giro. Jack, con calma quirúrgica, apunta y dispara contra los niños. Luego obliga a la madre a participar en una macabra foto de familia junto a los cuerpos de sus hijos, transformando el dolor en su supuesta obra maestra. Ese contraste entre la cotidianidad y la violencia repentina es lo que hace que la secuela sea tan difícil de olvidar. Von Trier no busca solo mostrar un crimen, sino desgarrar al espectador enfrentándolo a la banalidad del mal. Su estreno en el Festival de Cannes causó gran controversia. Más de 100 personas abandonaron la sala horrorizadas, mientras otros aplaudieron al director con una ovación de pie. Nivel 2. No es mi hijo. Estrenada por la ITV británica en 1997, No es mi hijo cuenta la desgarradora historia de Carrie, una niña de 13 años que sufre abusos continuos por parte de las personas que deberían protegerla. Todo comienza con la separación de sus padres. Su madre inicia una relación con un hombre violento que maltrata física y psicológicamente a Carrie, mientras ella misma la obliga a situaciones degradantes. Buscando refugio, Carrie acude a su padre, pero este también la traiciona al explotarla para obtener dinero de otros hombres. Las instituciones tampoco ofrecen ayuda. Los servicios sociales desestiman las pruebas, los intentos de ubicarla en hogares sustitutos fracasan
y hasta en los centros de acogida vuelve a ser víctima de quienes deberían cuidarla. La película muestra cómo la niña es empujada de un círculo a otro sin escapatoria. Lo único que la salva es su resistencia y voluntad de sobrevivir. Tras escapar de varios entornos hostiles, Carrie finalmente llega a un pequeño centro de acogida en el campo, donde comienza un proceso lento de recuperación. La cinta cierra con un mensaje esperanzador. A pesar de todo, logra rehacer su vida y continuar sus estudios. Su estreno fue altamente controversial. La crudeza de las escenas, sumada al hecho de que estaba inspirada en un caso real, provocó protestas y debates en el Reino Unido sobre si era demasiado explícita para la televisión. Sin embargo, también fue reconocida como una denuncia necesaria del fracaso del sistema en proteger a los menores. Nivel 2. Mariposas disecadas, 1978. Quizás recuerdes a Silvia Pinal por conducir programas como Mujer Casos de la Vida Real, pero en 1978 participó en una película llamada Mariposas disecadas. Ella interpreta el personaje principal de un perturbador thriller psicológico que estuvo a punto de perderse en la historia. Aunque la película no alcanzó gran notoriedad, su oscura narrativa y sus inquietantes temáticas cautivaron a quienes lograron verla. Con un tono sombrío y escenas que evocan incomodidad profunda, la cinta abordaba temas tabú muy adelantados a su tiempo, lo que hizo altamente controversial. Parte de esa controversia surgió por la representación de obsesiones perturbadoras hacia menores, generando tensión y desconcierto sin mostrarse de forma explícita. La historia sigue a Julia, una escritora adinerada y solitaria que vive en una mansión elegante pero inquietamente vacía, acompañada solo de su canario Plinio y de su criada Gloria. Cuando un grupo de niños llegan a su propiedad, Julia muestra un interés particular en uno de ellos. Lo que comienza como una curiosa interacción se convierte lentamente en una obsesión preocupante. A través de fragmentos de su pasado, se revela que Julia ya había desarrollado vínculos intensos con personas más jóvenes, que terminaron en situaciones inquietantes debido a su necesidad de control. Ahora proyecta esa misma fijación sobre este niño, regulando sus visitas y su tiempo en la casa. La película mantiene un tono constante de incomodidad y tensión, explorando cómo una obsesión puede volverse psicológicamente destructiva. Lo que hace a Mariposas disecadas memorable no es solo su historia, sino la forma en que combina misterio, suspenso y controversia, convirtiéndola en un título recordado como uno de los más inquietantes de su época. Nivel 2. Concrete, o al español, Hormigón. Cuando hablamos de películas perturbadoras, pocas han dejado una marca tan fuerte como Hormigón, un drama criminal japonés basado en una tragedia real. La cinta es prácticamente una recreación del caso de Junko Furuta, ocurrido en 1988, que conmocionó a Japón y al mundo entero. Junko era una estudiante de 17 años, descrita como amable, inteligente y con sueños de convertirse en cantante. Pero en noviembre de ese año fue retenida por 4 adolescentes, uno de ellos con vínculos en la yakuza, y lo que siguió fueron 44 días de sufrimiento indescriptible. Encerrada en la casa de uno de los chicos, Junko fue sometida a constantes maltratos, privaciones y situaciones degradantes que sobrepasan cualquier comprensión. Suplicó por su vida en múltiples ocasiones, pero sus captores nunca mostraron compasión. Lo más perturbador fue que vecinos, amigos e incluso familiares de los responsables sabían lo que ocurría, pero eligieron mirar hacia otro lado. Algunos incluso participaron pasivamente en el encubrimiento. Tras semanas de tormento, Junko falleció. Su cuerpo fue finalmente hallado dentro de un tambo de concreto, lo que generó una indignación pública masiva. El caso reveló no solo la crueldad de los responsables, sino también los fallos profundos de la sociedad y el sistema judicial japonés. Lo que más impactó a la opinión pública fue que los culpables recibieron penas sorprendentemente leves, por ser menores de edad. La película, lejos de suavizar los hechos, retrata con dureza lo ocurrido, dejando muy poco a la imaginación del espectador. Nivel 2. Snuff, 1976. Hay películas de bajo presupuesto que pasan desapercibidas, pero Snuff no fue una de ellas.
Lo que comienza con otro filme barato de explotación termina con un giro tan inesperado y perturbador que muchos se preguntaron si lo que estaban viendo era legal. La historia en sí no ofrece nada especial. Un grupo de mujeres atrapadas en una organización clandestina en Sudamérica liderada por un personaje inspirado en Charles Manson y acompañado de sus seguidores. Durante gran parte del metraje, la cinta se limita a mostrar situaciones inquietantes, exageradas y actuaciones mediocres. Todo en la línea de las producciones de los años 70. Pero al llegar al final ocurre algo que cambiaría su destino para siempre. Justo cuando parece concluir la pantalla, muestra lo que aparenta ser un detrás de cámaras. Ahí, el equipo de filmación realiza acciones extremadamente perturbadoras. La secuencia es cruda, con cámara temblosa, mala iluminación y escenas que parecen muy realistas. Tan convincente que muchos espectadores comenzaron a preguntarse, ¿acabo de ver algo real? Ese quiebre entre la ficción y supuesta realidad es lo que convirtió a Snuff en un título inolvidable. Ya no parecía una simple película, se sentía como si el público hubiera tropezado con algo prohibido, algo que nunca debió ver. Lo más curioso es que originalmente la cinta ni siquiera se llamaba así. Nació como Slaughter, otra producción olvidable destinada al fracaso, pero el productor Alan Shackleton vio una oportunidad, compró los derechos, añadió esa escena final rodada aparte y la promocionó bajo un nuevo nombre, Snuff. Los pósters eran tan provocadores como el propio título, con frases como filmada en Sudamérica, donde la vida es barata. El plan funcionó. La película desató protestas encabezadas por grupos feministas como Women Against Violence Against Women, que denunciaban su aparente glorificación de temáticas muy delicadas. Paradójicamente, esas protestas le dieron aún más publicidad, convirtiéndola en un fenómeno de culto. Shackleton sabía perfectamente lo que hacía. La polémica no fue un accidente, sino la esencia misma del productor. Nivel 3. Holocausto Caníbal, 1980. Si hay una película que encarna la definición de infame en el cine de terror, esa es Holocausto Caníbal, dirigida por Ruggero Deodato y estrenada en 1980. Es considerada la precursora del género found footage o metraje perdido, pero también una de las películas más censuradas y debatidas de todos los tiempos. La trama sigue a un grupo de jóvenes documentalistas que viajan al Amazonas para grabar a tribus indígenas. Cuando desaparecen, un equipo de rescate encuentra sus cintas, revelando lo que realmente ocurrió. Lo que comienza como un simple registro etnográfico, pronto se convierte en una espiral de situaciones extremas y enfrentamientos con tribus locales. Lo que hizo que esta película fuera tan perturbadora no fue solo su estilo realista, sino las decisiones extremas del director. Para reforzar la ilusión de autenticidad, Deodato obligó a los actores a firmar contratos que les prohibía aparecer en público durante un año tras el estreno, alimentando la creencia de que realmente habían muerto en pantalla. La polémica llegó tan lejos que el propio director fue arrestado y llevado a juicio bajo acusaciones falsas de asesinato. Tuvo que presentar a los actores vivos en el tribunal y demostrar cómo se realizaron los efectos especiales para evitar la cárcel. Sin embargo, la mayor controversia no vino solo para su estilo gráfico, sino por la forma en que se utilizaron animales durante el rodaje. Estas escenas no fueron ficticias, y eso generó un enorme debate ético que persiste hasta el día de hoy. Para muchos críticos y espectadores, este aspecto es el más cuestionado en la cinta, convirtiéndose en uno de los motivos principales de su prohibición en distintos países. El impacto fue inmediato. Más de 50 naciones llegaron a censurar la película, algunos de forma parcial y otros de forma total, consolidando a Holocausto Caníbal como uno de los títulos más prohibidos y debatidos en la historia del cine. Nivel 3. Una película serbia, 2010. La historia comienza con Milos, un exactor de cine serbio que vive una vida tranquila junto a su esposa Marija y su hijo Petar. Aunque su carrera ya terminó, la familia atraviesa serias dificultades económicas. Todo cambia cuando una compañera le presenta con Bukmir, un productor adinerado y enigmático que le ofrece protagonizar lo que llama una película de arte.
La paga sería tan alta que garantizaría el futuro de su familia. Hay un único detalle inquietante. Bugmir nunca revela de qué trata la producción. Aunque desconfiado, Milos acepta, convencido de que nada podría sorprenderlo después de su experiencia en la industria. Al inicio las escenas parecen extrañas pero soportables, hasta que presencia algo que lo deja profundamente incómodo. Horrorizado, Milos intenta abandonar el proyecto, pero ya es demasiado tarde. Bugmir lo manipula utilizando sustancias y presionándolo para que participe en situaciones cada vez más extremas. Cuando finalmente despierta, confundido y sin recuerdos claros, encuentra las grabaciones de lo que filmó. Lo que descubre lo destruye por completo. Había sido forzado a actuar en escenas inimaginables, incluso afectando a las personas que más amaba. Devastado e incapaz de vivir por la culpa, Milos toma una decisión trágica. En la escena final, se desvive junto a Marija y Pitar. Sin embargo, la película aún guarda un último golpe. Un grupo de hombres entra en la habitación y con fría profesionalidad se prepara para continuar grabando. La orden que se escucha es corta pero devastadora. La polémica fue inmediata. En 2011, el director del Festival de Cine, Ángel Sala, enfrentó cargos legales en España por proyectar la cinta, aunque fueron retirados tras la investigación. En Alemania, durante su estreno en Múnich, el director y un productor fueron detenidos tras denuncias de que la película mostraba escenas reales, aunque fueron liberados sin cargos. El escándalo creció aún más, consolidando a una película serbia como una de las películas más censuradas y debatidas de la historia moderna. Nivel 3, Filosofía de un cuchillo 2008. Filosofía de un cuchillo no es una película típica. No tiene un héroe, un villano ni una trama clara. En lugar de eso, busca sumergirte durante más de 4 horas en uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. El filme se inspira en hechos reales relacionados con la Unidad 731, un programa secreto del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Allí se realizaron prácticas consideradas hoy en día como altamente cuestionables, recordadas como uno de los episodios más sombríos del siglo XX. El director no se limita a relatar la historia, sino que mezcla información documental con recreaciones en un estilo visual muy particular. Todo está rodado en blanco y negro, lo que le da la apariencia de un documental perdido de la guerra, intercalado con material de archivo de la época. Esto contribuye a que la experiencia resulte inquietante y mucho más cercana a la realidad. Las escenas no se resuelven rápidamente, sino que se extienden con un ritmo lento y pesado, transmitiendo al espectador una sensación de tensión y desasosiego. Este enfoque no es casual, es una decisión consciente del director para que la película se sienta como una prueba emocional más que como un simple relato histórico. Por su dureza, muchos la consideran una de las películas más desafiantes de ver jamás hechas. No está pensada para entretener, sino como una experiencia intensa que confronta al espectador con el lado más complejo y oscuro de la humanidad. Nivel 3. Los 120 días de Sodoma. La película Salo, dirigida por Pier Paolo Pasolini, es una de las obras más polémicas y perturbadoras en la historia del cine. La trama inicia con 4 hombres poderosos: el duque, el obispo, el magistrado y el presidente. Cada uno representa el poder absoluto en lo social, lo político y lo religioso. Unidos por sus deseos más oscuros, toman bajo su control a un grupo de adolescentes, tanto chicos como chicas, y los encierran en una villa aislada que convierten en su propio mundo, un lugar sin reglas ni límites, donde ellos deciden todo. Los jóvenes, atrapados y sin posibilidad de escapar, se ven obligados desde el primer momento a seguir órdenes estrictas. La historia se desarrolla en 3 capítulos o círculos, inspirados directamente en la Divina Comedia de Dante, mostrando un descenso progresivo de escenas cada vez más perturbadoras. Círculo de la manía. Aquí se establece la rutina de la villa. 4 mujeres mayores, llamadas las narradoras, cuentan relatos de sus experiencias pasadas, llenos de excesos y humillaciones.
Sus historias sirven de inspiración para que los adultos inventen nuevas formas de imponer control. La dureza se representa como espectáculo, mientras los jóvenes participan bajo presión. Círculo de la degradación. La situación alcanza un punto grotesco. Los adolescentes son forzados a participar en prácticas repulsivas, mientras los hombres los observan como si fuera un simple juego. Lo impactante no es solo lo que ocurre, sino la frialdad con la que los poderosos lo presencian, como si se tratase de algo cotidiano. Círculo de conflicto. El tramo final y más extremo. Aquí las acciones llegan a su punto máximo. Los prisioneros son sometidos a castigos intensos y finalmente desvividos, mientras los adultos disfrutan cada momento como si asistieran a un espectáculo privado. No hay compasión ni redención, únicamente dolor transformado en entretenimiento. El final no deja espacio para la esperanza. La villa es un universo cerrado donde reina la crueldad y la deshumanización, mostrando cómo el poder sin límites puede convertir a las personas en simples objetos. La película fue censurada y prohibida en múltiples países, entre ellos Italia, Australia, Nueva Zelanda y Noruega, al ser considerada provocativa y peligrosa. Incluso en los lugares donde se permitió su proyección, muchas veces se exhibió en cines alternativos o con cortes severos. La polémica se amplificó aún más debido a la misteriosa muerte de Pasolini pocas semanas antes del estreno en 1975. El director fue desvivido en circunstancias nunca del todo claras, y aunque nunca se confirmó, algunos llegaron a especular que su fallecimiento estaba relacionado con la película. El caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Nivel 3. Agosto subterráneo. August Underground, dirigida por Fred Vogel en 2001, no es un filme de terror común. De hecho, muchos ni siquiera lo catalogan como cine de terror, sino como parte del subgénero extremo que busca romper todos los límites posibles. Más que una película, parece un montaje caótico de situaciones perturbadoras. Un vistazo inquietante a la vida de dos individuos que registran sus acciones como si fueran simples recuerdos personales. La cinta no sigue una historia tradicional. No hay inicio, desarrollo ni desenlace. Solo vemos escena tras escena de comportamientos extremos y situaciones degradantes, sin explicación alguna. A diferencia de otros personajes ficticios, los protagonistas de esta filmación no tienen motivaciones claras ni pasados trágicos que lo justifiquen. Actúan únicamente por impulso. Vogel filmó la película con un presupuesto mínimo, evitando efectos elaborados o actores profesionales. Todo está grabado con cámara en mano y de manera desprolija, como si realmente hubiera encontrado una cinta personal de origen desconocido. Ese estilo sucio y sin filtro fue tan convincente que en sus primeras proyecciones algunos pensaron que se trataba de un material demasiado realista. La controversia alcanzó un punto crítico en 2005 cuando Vogel fue detenido en la frontera canadiense. Llevaba consigo copias de August Underground y su secuela para presentarlas en un festival de terror, pero los agentes de aduanas, alarmados por el contenido, sospecharon que intentaban ingresar material inapropiado. El director estuvo retenido cerca de 10 horas, mientras las autoridades analizaban qué hacer. Finalmente fue liberado y los cargos retirados, aunque las copias fueron enviadas a Ottawa para un examen más detallado. Este episodio no hizo más que consolidar la reputación de la película como una de las más polarizantes y controvertidas de la historia del cine underground. Nivel 4. Atroz. Antes de narrarles esto, la verdad es que esta película me perturbó muchísimo. La traté de ver para narrarla, pero está muy heavy. Pero bueno, en el nivel 4 del iceberg aparece Atroz, dirigida por Lex Ortega, considerada una de las cintas más perturbadoras del cine mexicano. Su crudeza fue tal que incluso recibió el respaldo de Roger Deodato, director de Holocausto Caníbal. La obra comenzó como un cortometraje en el Mórbido Fest 2015, pero pronto se expandió a largometraje, posicionándose dentro del top mundial del cine extremo. Grabada en un estilo metraje encontrado, sigue a Goyo y su amigo, arrestados tras un accidente automovilístico. La policía encuentra entre sus pertenencias unas cintas de video que revelan escenas cada vez más inquietantes,
desde persecuciones y abusos hasta rituales autodestructivos que muestran la caída del protagonista. El punto más impactante llega con un viejo VHS que revela la infancia de Goyo, marcado por humillaciones y maltratos de su propio padre. Ese pasado oscuro explica sin justificar la monstruosidad en la que se convierte. El desenlace conecta todo en un giro brutal. La primera víctima resultaba ser la hermana del comandante a cargo del caso, y la historia termina en un enfrentamiento que hace honor al título: atroz. Más que horror gratuito, la película refleja un México real, donde la violencia cotidiana se convierte en pesadilla. Ortega no inventa, solo expone lo que ya existe en las calles y en los hogares. Nivel 4. La vida cotidiana de Mai-chan. En el universo del cine extremo japonés, uno de los títulos más comentados es La vida cotidiana de Mai-chan. Basada en un manga de Guro, la obra llevó al cine la mezcla de horror, tabú y surrealismo que caracteriza al género. La historia comienza con Mako, una joven que consigue trabajo como doncella en una mansión aislada. Al principio todo parece normal, uniformes impecables, reglas estrictas y la promesa de un empleo estable. Pero pronto descubre que nada en esa casa es lo que aparenta. Las criadas no cumplen tareas comunes, sino son sometidas a los deseos más oscuros de sus empleadores. Entre ellas destaca Mai, una chica especial porque tiene una habilidad extraordinaria. Su cuerpo puede regenerarse de cualquier daño. Ese don, lejos de protegerla, se convierte en su condena. Los dueños de la mansión explotan su capacidad de forma cruel, utilizándola como entretenimiento en pruebas cada vez más extremas, sabiendo que siempre se recuperará. Con el paso del tiempo, incluso Mako, al inicio horrorizada, comienza a ceder a la presión. Atrapada en un ambiente donde la crueldad se ha normalizado, esa indiferencia, el hecho de que todos vean a Mai como un simple objeto, es lo que vuelve la historia tan perturbadora. Al estrenarse, La vida cotidiana de Mai-chan desató polémica inmediata. En Japón generó debate y fuera del país fue censurada o prohibida en varios lugares, catalogada como demasiado explícita y transgresora para un público en general. Nivel 4. Muñecas malditas. Si hay un título que resume perfectamente lo extremo de cierto cine underground, ese es Slaughter Vomit Dolls, o en español Muñecas Malditas. Dirigida por Lucifer Valentín, quien se autoproclama como creador del subgénero conocido como Vomit Gore, un término tan extraño como grotesco, pero que describe bien lo que intenta hacer con sus películas. Más que una historia tradicional, la cinta funciona como un collage surrealista lleno de imágenes fragmentadas que giran en torno a Ángela, una joven que desciende poco a poco en la locura. A lo largo del metraje se muestran secuencias intensas, repetitivas y profundamente incómodas, con una estética que mezcla lo experimental con lo abiertamente desagradable. Lo que realmente generó polémica fue el uso de un recurso muy inusual en el cine: la inclusión de vómitos sin efectos especiales. No se trata de trucos, sino de actos auténticos que los actores realizan frente a la cámara. Esto, combinado con representaciones visuales intensas y una atmósfera opresiva, crea una sensación incómoda que traspasa la ficción y se vuelve tangible para el espectador. El resultado es un producto que muchos consideran imposible de ver hasta el final, no solo por lo gráfico, sino porque constantemente juega con la línea entre lo actuado y lo real. Valentín utiliza esta mezcla para intensificar la incomodidad y llevar al público al límite. Nivel 4. Guinea Pig. La historia de la serie Guinea Pig comienza con Hideshi Hino, un artista japonés de manga conocido por sus ilustraciones inquietantes y perturbadoras. Durante años exploró a través del dibujo los rincones más oscuros de la imaginación humana. Pero para él, el papel no era suficiente. Quería llevar esas visiones al cine, creando películas tan realistas de que la gente dudara de si lo que veía era ficción. La primera entrega, The Devil's Experiment, fue un cortometraje que marcó la pauta de lo que vendría después. Una serie de escenas donde una mujer era expuesta a situaciones cada vez más intensas, sin historia, sin contexto, solo un enfoque directo y sin adornos.
Sin embargo, fue la segunda película, Flowers of Flesh and Blood, la que convirtió a Guinea Pig en leyenda. La cinta muestra a un hombre vestido como un samurái que mantiene cautiva a una mujer y la somete a un proceso sistemático de destrucción, recreado con efectos prácticos tan convincentes que hasta los más experimentados en el cine extremo quedaron impactados. Ino utilizó prótesis, materiales de utilería y litros de sangre falsa, pero el resultado parecía demasiado auténtico. Lo inquietante es que esta cinta se inspiró en algo todavía más oscuro, una carta que recibió de un supuesto criminal, describiendo con detalle cómo trataba a sus víctimas. Esa carta se transformó en el guión de Flowers of Flesh and Blood, aumentando la sensación de estar viendo algo que nunca debió llegar a la pantalla. La polémica alcanzó su punto máximo en 1991, cuando el actor de Hollywood Charlie Sheen vio la película en una fiesta. Convencido de que no era ficción sino un registro real, contactó al FBI y denunció la cinta como prueba de un posible crimen. Las autoridades abrieron una investigación oficial. Ino y su equipo tuvieron que demostrar cómo habían realizado los efectos especiales. Mostraron material del detrás de cámaras, explicaron el uso de la prótesis y revelaron cómo se habían utilizado recursos adicionales para aumentar el realismo. Finalmente, el FBI concluyó que todo era falso. Un trabajo de efectos prácticos extremadamente convincente, pero ficción al fin y al cabo. La investigación, lejos de hundir la película, la catapultó a la fama internacional, convirtiendo a Guinea Pig en una de las sagas más infames y controvertidas del cine underground. Nivel 5. Snuff 102-2007. En el quinto nivel del iceberg aparece Snuff 102, una película argentina dirigida por Mariano Peralta que se convirtió en uno de los títulos más polémicos del cine extremo. Su premisa gira en torno a un periodista que investiga el mundo clandestino de las llamadas Snuff Films, grabaciones que supuestamente muestran imágenes impactantes reales frente a la cámara. Durante su búsqueda, la protagonista termina en manos de un hombre perturbado que no solo le obliga a presenciar sus actos más atroces, sino que también intenta arrastrarla a participar en ellos. La narración se mezcla con imágenes de 3 víctimas anónimas, cuyas historias se muestran a través de secuencias crudas y angustiosas que rompen con cualquier estructura tradicional de guión. Lo que diferencia a Snuff 102 de otros filmes de género es la forma en la que juega con la percepción del espectador. Peralta combina escenas claramente ficcionadas con fragmentos de imágenes reales, incluyendo procedimientos médicos simulados y escenas extremas con animales obtenidos de internet. Al no dar una separación clara entre lo real y lo actuado, la película mantiene al público en un estado constante de incomodidad y duda. En entrevistas posteriores, el director explicó que su intención no era ofrecer simple shock value, sino una crítica a la creciente desensibilización de la sociedad hacia la violencia. Según Peralta, el objetivo era que los espectadores se preguntaran no solo si lo que veían era real, sino por qué decidieron verlo en primer lugar. Nivel 5. Tumbling Doll of Flesh, 1998. En 1998, en pleno auge creativo del cine japonés, apareció una de las películas más extremas, Tumbling Doll of Flesh, dirigida por Tamakichi Anaru. La historia comienza con un rodaje de bajo presupuesto que parece un simple video adulto, aburrido y rutinario, pero poco a poco la atmósfera cambia. Lo que parecía consensuado se transforma en algo oscuro y perturbador, sin cortes ni explicaciones. Lo que la hace tan impactante es su estilo. No hay música ni exageraciones, solo una cámara fija y fría que muestra todo como si fuera real. Esa ausencia de artificios genera una incomodidad única. Incluso el título, Muñeca de carne tambaleante, simboliza la deshumanización total de la víctima, tratada como un objeto. El propio director confesó que quería eliminar cualquier red de seguridad de cine tradicional y mostrar una experiencia cruda sin filtros. Hoy, Tumbling Doll of Flesh sigue siendo recordada como una de las películas más perturbadoras del cine underground japonés, para algunos una provocación artística, para otros simplemente un shock diseñado para incomodar. Nivel 5. Faces of Death o Caras de la Muerte. En 1978, el cineasta John Alan Schwartz lanzó Faces of Death,
una película que mezclaba imágenes reales con recreaciones tan convincentes que nadie podría distinguir dónde terminaba la ficción y empezaba la realidad. El supuesto narrador, el Dr. Francis B. Gross, relataba con calma escenas trágicas, ese tono cínico hacia que todo se sintiera aún más perturbador. La famosa escena del mono, que muchos creyeron auténtica, era en realidad un montaje con muñecos y gelatina, pero otras partes sí eran reales, como la caída de una mujer saltando desde un edificio. Al final, un 60% del material era real y un 40% era falso, pero la película nunca lo aclaraba. Ese misterio convirtió a Faces of Death en un fenómeno prohibido en varios países y en uno de los títulos más polémicos de la historia del cine. Nivel 6. Snuff R73. En la capa más profunda del iceberg encontramos a uno de los nombres más temidos y enigmáticos del cine extremo, Snuff R73. A diferencia de casi todas las películas que hemos mencionado antes, aquí no hay director reconocido, elenco ni estudio detrás. De hecho, ni siquiera está claro si realmente puede llamarse película. El material apareció a mediados de la década del 2010 en foros especializados en horror extremo, y desde el principio estuvo rodeado de misterio. Nadie sabe con certeza quién lo hizo, con qué propósito o desde qué país provino. Lo único claro es que se trata de un montaje de grabaciones reales, presentadas como un desafío, para medir cuánto puede soportar un espectador. Lo que diferencia a Snuff R73 es que no hay un guión ni un hilo narrativo. Es simplemente un collage de imágenes auténticas, muchas de ellas tomadas de contextos médicos, bélicos o de situaciones extremas. Esto elimina cualquier filtro de ficción, no es un actor fingiendo, sino registros que fueron ensamblados deliberadamente para incomodar y perturbar. Entre los segmentos más comentados se incluyen escenas médicas que, aunque en otros contextos podría tener un valor educativo, aquí se presentan de una manera mórbida, solo con la intención de generar incomodidad. También hay fragmentos de conflictos armados, mostrando a civiles atrapados en la crudeza de la guerra, reforzando la sensación de desesperanza. Ese es el punto donde Snuff R73 deja de ser considerado cine y se convierte en algo prohibido, catalogado como uno de los materiales más perturbadores y rechazados jamás circulados en internet. Nivel 6. MDPOPE. Most Disturbed Person on Planet Earth, o al español, la persona más perturbada del planeta Tierra. El título por sí solo parece una exageración, casi como si fuera una broma de mal gusto. La persona más perturbada del planeta Tierra. Sin embargo, quienes se han topado con esta serie saben que el nombre no fue escogido al azar. El responsable detrás de esta obra es un creador enigmático conocido únicamente como Thomas Extreme Cinema. No es un cineasta tradicional. En lugar de rodar sus propias escenas, Thomas se dedicó a recopilar material de los rincones más oscuros de la red. Su idea fue clara desde el principio: crear un documental de choque, un collage diseñado para poner a prueba los límites de la resistencia humana y la curiosidad morbosa. La primera entrega, conocida como MDPOPE-1, comenzó a circular de manera discreta en foros especializados, propagándose de boca en boca hasta adquirir una reputación legendaria. Poco después llegó MDPOPE-2, aún más radical, que confirmó la naturaleza de la serie. No hay una historia ni personajes, solo una sucesión de imágenes tan perturbadoras que muchas personas no lograron terminarla. Lo más inquietante es la variedad del material que contiene. La combinación de estos elementos sin filtros ni explicaciones convierte a la serie en una experiencia que va mucho más allá del cine tradicional. La identidad de Thomas sigue siendo un misterio. Nunca se ha mostrado públicamente ni ha explicado su motivación real. ¿Es un simple compilador obsesionado con reunir lo más oscuro que existe? ¿O se trata de un experimento social diseñado para confrontar a las personas con aquellos que nunca deberían de hablar? Lo cierto es que MDPOPE se ha ganado un lugar en el nivel más profundo del iceberg del cine extremo, no como una película en sí misma, sino como un espejo macabro de la parte más perturbadora de la realidad humana y de la propia curiosidad de quienes deciden presionar play. MDPOPE
se ha convertido en uno de los materiales más polémicos y extremos jamás distribuidos en Internet. Nivel 6. Protect and Survive, o proteger y sobrevivir. La Guerra Fría fue una época dominada por el miedo. Dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, mantenían el mundo entero en vilo con la amenaza constante de un posible ataque nuclear. En el Reino Unido, a finales de los años 70, el gobierno decidió preparar a sus ciudadanos de una manera peculiar, no con grandes anuncios ni conferencias públicas, porque eso podría causar pánico, sino con una serie de cortometrajes educativos titulados Protect and Survive. La idea era simple: si la guerra estallaba y las bombas estaban en camino, estos videos se transmitirían por televisión y radio en los últimos días o incluso últimas horas, antes del ataque. Su propósito era dar instrucciones rápidas y prácticas para intentar aumentar las probabilidades de sobrevivir. Sin embargo, los cortos no se mantuvieron ocultos mucho tiempo. Se filtraron al público y la reacción fue muy distinta a la esperada. En lugar de transmitir calma, muchos se sintieron más aterrados que antes. La narración fría y clínica de las instrucciones daba la impresión de que no había esperanza real, solo un protocolo para retrasar lo inevitable. Algunos ejemplos son tan escalofriantes como memorables, desde cómo improvisar un refugio nuclear usando puertas, mantas y muebles, hasta qué hacer si alguien moría en el interior de tu casa. El guión explicaba con absoluta normalidad que si era seguro salir, había que enterrar el cuerpo temporalmente en el jardín. Todo dicho con una calma que solo lo hacía más inquietante. Imagínate estar en tu sala, disfrutando de un día cualquiera, cuando de pronto estos mensajes aparecen en tu televisor, no como ficción, sino como las últimas palabras de advertencia antes de que todo termine. Es lo que hace que Protect and Survive se coloque en lo más profundo del iceberg. Y con eso llegamos al final del iceberg, de las películas más perturbadoras jamás creadas. Si te gustó este iceberg y quieres ver una segunda parte, déjalo en los comentarios. Como viste, algunas son simples ficciones extremas, otras esconden tragedias reales detrás de cámaras y unas pocas cruzan la línea que tal vez nunca debieron haberse cruzado.